¿Qué pasaría si el cártel más temido de México cometiera el error más letal de su existencia? ¿Qué pasaría si pensaran que estaban cazando, pero en realidad hubieran caminado directo a las fauces de algo mucho peor? Un convoy de mercenarios armados desapareció sin dejar rastro. Lo único que quedó fue una transmisión de radio llena de estática y desesperación. No son perros, son algo. Y luego silencio. En lo profundo del paisaje árido de Obsidian Ridge, una entrenadora de K9 vive en reclusión, lejos del alcance de la civilización. Pero no es una entrenadora común, y estos no son perros comunes. Son sombras en la noche, cazadores criados para la guerra. Y cuando el cártel viene por ella, pensando que es solo otro blanco fácil, descubren la aterradora verdad. Ella no es la presa. Ella es la alfa. Pero, ¿cómo una mujer y sus perros de guerra se convirtieron en la pesadilla de la que los ejecutores del cártel susurran con miedo? ¿Qué secreto guardan sus K9 que los convierte en las armas definitivas? Y cuando el enemigo se da cuenta de que ha provocado a la bestia equivocada, ¿hay alguna salida? ¿Desde dónde estás viendo esto? Comenta abajo. Quédate hasta el final para descubrir la historia completa, llena de adrenalina, de traición, supervivencia y venganza. Y si te encantan las historias emocionantes como esta, suscríbete a eArtales ahora. Dale like a este vídeo y activa las notificaciones, porque esto es solo el comienzo. El sol colgaba bajo sobre Obsidian Ridge, sus últimas brasas proyectando largas sombras sobre el paisaje árido. El olor a tierra seca y aceite de armas impregnaba el aire mientras Sora Varela observaba el horizonte del desierto. Sus ojos agudos captaron el leve movimiento de rastros de polvo más allá de la línea de la propiedad. Venían. Exhaló lentamente, mirando a Dagger, el alfa de su unidad K9. Su pelaje negro azabache se fundía perfectamente con el crepúsculo que se desvanecía, sus orejas erguidas detectando la misma amenaza que ella sentía. Sus perros de guerra ya estaban en posición, su entrenamiento arraigado como una segunda naturaleza. Estos no eran mascotas domésticas, eran armas perfeccionadas para la batalla, forjadas con disciplina y supervivencia. Sora tocó su auricular. «Estado». Una voz baja y firme respondió. Celeste Barra, su aliada más cercana en la DEA, había estado monitoreando los movimientos del cártel durante semanas. Confirmado, convoy acercándose desde el sur, al menos 3 vehículos, fuertemente armados. No son exploradores, están aquí por ti. Sora apretó su agarre alrededor del rifle colgado del hombro. Había estado esperando este momento. Los nocturnos ya habían perdido hombres cerca de Obsidian Ridge, y ahora venían a terminar lo que habían empezado. Se agachó junto a Dagger, susurrando una orden. El perro respondió al instante. Su cuerpo se bajó al suelo, los ojos fijos en el camino adelante. En la distancia, el primer par de faros atravesó la neblina del desierto. El momento se estiró hasta la eternidad, y luego comenzó la emboscada. Un estruendo ensordecedor rompió el silencio cuando una explosión controlada desgarró el vehículo líder, lanzándolo al aire. Las llamas estallaron, silueteando a los ejecutores del cártel que avanzaban mientras se dispersaban desde los restos. Los disparos resonaron en la noche, pero los perros de Sora ya estaban en movimiento. Onyx y Spectre se lanzaron hacia adelante, silenciosos como la muerte, tejiendo entre el caos. Un hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Onyx saltara, sus mandíbulas cerrándose sobre su antebrazo, aplastando el hueso con un crujido enfermizo. Gritó, pero Spectre ya estaba sobre el siguiente, una ráfaga de músculos y colmillos desgarrando Kevlar. Sora se movía como un fantasma en la oscuridad, su rifle apuntado y firme. Apretó el gatillo. Un disparo, un muerto.
Una segunda figura emergió de detrás de un SUV en llamas, pero antes de que pudiera disparar, la voz de Vicente Elvio Morel crepitó a través de un altavoz desde el vehículo restante. «Ríndete, Varela. No estamos aquí para negociar, estamos aquí para cobrar». Ella sonrió. «Ven y trata». De repente, las luces de inundación alrededor de Obsidian Ridge se apagaron, sumiendo el rancho en una oscuridad total. La ventaja táctica ahora era suya. Susurró una sola orden en la noche: «Caza». El silencio del desierto se rompió con el escalofriante sonido de gruñidos y mandíbulas quebrándose. Los nocturnos acababan de entrar en la guarida del león, y la guerra apenas comenzaba. Sora permaneció agachada, sus ojos ajustándose a la oscuridad mientras sus oídos se enfocaban en la sinfonía de caos que se desplegaba. Las gafas de visión nocturna que llevaba pintaban la escena en tonos verdes, convirtiendo el campo de batalla en un mar cambiante de movimiento. Sus perros trabajaban en unísono. Su entrenamiento los convertía en asesinos espectrales. Dagger lideraba la carga, su poderoso cuerpo desapareciendo en la oscuridad, una ráfaga de músculos y precisión. Sora seguía sus movimientos a través de su pantalla HUD, rastreando su trayectoria. Estaba apuntando al artillero del segundo vehículo. Un agudo aullido estalló, seguido de un grito abruptamente cortado. «Uno menos». Un ejecutor del cártel retrocedió, disparando desesperadamente al oscuro. Sus disparos salvajes rebotaron inofensivamente contra las cercas de acero y la grava. Havik se lanzó, sus colmillos desgarrando la pantorrilla del hombre, arrastrándolo al suelo. Sora se estremeció cuando los gritos del ejecutor se convirtieron en gorgoteos húmedos. La puerta de uno de los SUV se abrió de golpe, más pistoleros emergieron, sus linternas barriendo el campo de batalla. Se estaban adaptando, pero era demasiado tarde. Sora levantó su rifle, alineando un disparo. ¡Crack! La cabeza del pistolero se inclinó hacia atrás, su cuerpo desplomándose sin vida contra el vehículo. Los miembros restantes del cártel intentaron reagruparse, sus voces frenéticas resonando en sus radios. «Necesitamos refuerzos, nos están matando», gritó uno de ellos. Pero no habría refuerzos. La voz de Celeste resonó en sus auriculares. «Intercepte sus comunicaciones». Se les negó respaldo. No esperaban este nivel de resistencia. «Están atrapados». Una lenta sonrisa se extendió por los labios de Sora. «Bien». Se movió rápidamente entre la cobertura, aprovechando el desconcierto del enemigo. Otro ejecutor salió de detrás de los restos en llamas, su rifle levantado. Antes de que pudiera disparar, Ruin lo golpeó desde el lado, su poderoso cuerpo enviándolo al suelo. La pelea terminó en segundos. Desde el último vehículo restante, Vicente Elvio Morel emergió. A diferencia de los demás, no estaba en pánico, estaba calculando. Sus ojos oscuros y fríos encontraron los de Sora a través del campo de batalla. «Has cometido un error», Varela llamó, su voz inquietantemente tranquila. «Piensas que esto es una victoria. Esto es solo el comienzo». Sora exhaló, bajando su rifle ligeramente, solo lo suficiente para parecer que estaba considerando sus palabras. «Qué gracioso. Eso es exactamente lo que iba a decirte». Con una señal sutil de la mano, ordenó a Vortex que se moviera. El perro de guerra se lanzó hacia adelante, una sombra fantasmal cortando el caos. Morel apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento antes de que Vortex lo embistiera, enviándolo al suelo. Sora se acercó, sus botas crujiendo contra la grava. Niveló su rifle a la cabeza de Morel. «Tienes 3 segundos para decirme dónde está Guile Quintana». Morel se rió, con sangre goteando por su barbilla. «Llegaste demasiado tarde, Varela.
Ya está 3 pasos adelante de ti. El estómago de Sora se retorció. Esa no era la respuesta que quería. Antes de que pudiera insistir más, una explosión repentina estalló detrás de ella. El SV restante detonó en un infierno ardiente, enviando ondas de choque por el campo de batalla. El cártel había activado un mecanismo de seguridad. Morel aprovechó la distracción momentánea para rodar y escapar, corriendo hacia la oscuridad. Sora maldijo por lo bajo. Se estaba escapando. Giró, viendo a Dagger en persecución. «¡Ve!», ladró. El perro salió tras Morel, desapareciendo en la noche. La voz de Celeste crepitó en sus auriculares. «Sora, tenemos movimiento al este de tu ubicación. Necesitas salir de ahí». Sora apretó la mandíbula. La batalla no había terminado todavía. «Retrocedan», ordenó. Sus perros de guerra obedecieron al instante, retirándose a las sombras mientras las llamas consumían el campo de batalla. Sora sabía una cosa con certeza. Esto estaba lejos de terminar. El ardiente reiki de los SV del cártel proyectaba sombras parpadeantes sobre el campo de batalla, iluminando el caos dejado por Sora Varela y sus perros de guerra. El olor acre del combustible quemado y la sangre impregnaba el aire del desierto, un testamento silencioso de la brutalidad de la emboscada. Pero Sora sabía que no debía quedarse inmóvil admirando los restos. La lucha no había terminado. Un crujido agudo en su auricular la trajo de vuelta a la realidad. La voz de Celeste Barra llegó, urgente y cortante. «Sora, tengo movimiento en el cuadrante este. Morel está huyendo». La mandíbula de Sora se tensó. Vicente Elvio Morel había escapado de sus manos, pero no por mucho tiempo. Giró su mirada aguda, fijándose en Dagger, quien ya estaba rastreando el olor del fugitivo a través del humo y los escombros. «Encuéntralo», susurró. El perro negro salió disparado como una bala hacia la noche. Sus movimientos precisos, un cazador en su elemento. Se movió con rapidez, sus botas crujiendo contra la grava. Su manada aún estaba en acción, funcionando como una extensión de sí misma. Onyx y Havik se quedaron cerca, sus formas imponentes moviéndose como centinelas silenciosos que protegían sus flancos. Spectre y Ruin exploraban adelante, navegando a través de los restos mientras perseguían el rastro cada vez más débil de Morel. El zumbido distante de un vehículo acercándose hizo que su sangre se helara. «Refuerzos». Los nocturnos todavía no habían terminado. «Celeste», siseó en su auricular. «Habla conmigo». 4. «No». 5 vehículos acercándose. «No están desacelerando», reportó Celeste. «Necesitas salir ahora». Sora escaneó el terreno. Los restos ofrecían cobertura, pero no por mucho tiempo. Estaban en desventaja numérica y de armamento. Necesitaba cambiar el campo de batalla a su favor. Un susurro en la distancia atrajo su atención de nuevo hacia Morel. Se lanzó, tejiendo a través del caos, con el arma levantada y los sentidos alerta. El gruñido bajo de Dagger la guió hacia adelante. Entonces lo vio. Una sombra moviéndose erráticamente entre las rocas, agarrándose una herida en el costado. Sora levantó el rifle. «No eres lo suficientemente rápido, Morel». Él se congeló, su cabeza girando. Su rostro estaba manchado de sangre y sudor, pero su expresión se torció en una mueca. «¿Crees que has ganado?» Antes de que ella pudiera responder, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. Una explosión ensordecedora desgarró el silencio, desequilibrándola. Polvo y escombros llenaron el aire mientras una columna de fuego estalló a su derecha. Morel había colocado una trampa. Sora golpeó el suelo con fuerza, sus oídos tumbando por la explosión. Apenas tuvo tiempo de registrar el escozor de la metralla contra su brazo antes de que Dagger saltara,
interceptando a un ejecutor del cártel que había usado el caos para acercarse. El hombre gritó cuando los dientes de Dagger se hundieron profundamente en su hombro, arrastrándolo hacia abajo. Morel estaba corriendo de nuevo, pero Sora también. Ignorando el dolor, se impulsó hacia adelante, tejiendo entre los escombros, el rifle apuntado a su espalda. No esta vez. Un único disparo bien colocado resonó en la noche. La pierna de Morel se dobló y colapsó, sus gritos resonando contra las paredes del cañón. Sora cerró la distancia, el arma nivelada a su cabeza. ¿Dónde está Guile Quintana?, exigió, la voz firme a pesar de la furia que ardía dentro de ella. Morel sonrió con una mueca sangrienta. Ya se fue. El zumbido de los vehículos acercándose se hizo más fuerte. La voz de Celeste crepitó en su auricular, la urgencia aumentando en su tono. Sora, tienes menos de un minuto antes de que te rodeen. Sora miró a Morel, sopesando sus opciones. Matarlo ahora sería fácil, satisfactorio, pero los muertos no hablan. Con un gruñido frustrado, cambió de táctica. Dagger, ordenó, señalando a Morel. El gruñido del perro de guerra retumbó profundo en su pecho mientras se cernía sobre el líder del cártel, dientes desnudos. La bravuconería de Morel se quebró. «¿Vienes conmigo?», gruñó Sora, agarrándolo por el cuello y poniéndolo de pie. El punto de extracción estaba a medio kilómetro, a través de un terreno difícil y un ejército que se acercaba. La caza no había terminado, apenas había comenzado. Sora arrastró a Morel hacia adelante, sus pies tambaleantes apenas siguiendo el ritmo. Los perros de guerra la flanqueaban, su respiración controlada, los músculos tensos con anticipación. No estaban fuera de peligro todavía. «Celeste», ladró Sora en su auricular, «necesito una ruta de salida». «Encuentro en el punto de control Eco», respondió Celeste. «Tendremos cobertura lista». Sora asintió, forzando a Morel a moverse mientras ascendían una cresta. La vista adelante hizo que su aliento se detuviera. Un convoy de vehículos de los nocturnos bloqueaba el camino. Habían subestimado la persistencia del cártel. «Quédate abajo», ordenó, señalando a los perros que se dispersaran. La manada se dispersó, usando el terreno a su ventaja. Sora apretó los dientes, formulando un plan. Necesitaba una distracción. Un aullido distante resonó a través del cañón, seguido de ladridos agudos. Spectre había encontrado un punto de ventaja. Sora ajustó su rifle y respiró hondo. Era hora de hacer que lamentaran haber venido aquí. El disparo resonó por el cañón, agudo y deliberado. Sora Varela no fallaba, y esta noche no iba a ser la excepción. Uno de los ejecutores del cártel más cercanos al convoy de Morel cayó al instante, su arma repiqueteando contra el suelo rocoso. Una fracción de segundo después, toda la fuerza de los nocturnos estalló en acción. Los disparos destellaron en la oscuridad como fuegos artificiales de muerte, y Sora se agachó detrás de una roca dentada, arrastrando a Morel con ella. «Idiota. Nos matarán a los dos», gruñó Morel, su voz tensa mientras se agarraba la pierna sangrante. Sora lo ignoró, su mente ya calculando. El cártel tenía los números, pero ella tenía el terreno. Más importante aún, tenía a la manada. «Dagger, perturba», susurró en sus auriculares. El perro no dudó. Una ráfaga de pelaje negro se lanzó al caos, manteniéndose cerca del suelo, esquivando disparos con una agilidad aterradora. Los gritos comenzaron casi de inmediato. El cártel no había venido preparado para enemigos con colmillos más afilados que sus cuchillos, para sombras más rápidas que sus balas. Sora ajustó su rifle, respirando por la nariz. Un disparo, un muerto. Disparó, y otro hombre cayó. «Celeste»,
Siseó en su auricular. Necesito esa ruta ahora. Casi la tengo, crepitó la voz de Celeste. Tengo apoyo aéreo en camino, pero necesitas avanzar hacia el oeste. Hay un lecho de río seco que lleva al punto de extracción. Resiste 3 minutos más. 3 minutos en un tiroteo parecían una eternidad. Morel tosió, jadeando mientras intentaba presionarse contra la roca. No van a parar, escupió. Mátame y mi gente quemará este desierto entero buscándote. El agarre de Sora en su rifle se apretó. Entonces supongo que debería hacer que valga la pena. Rodó fuera de la cobertura, apretando el gatillo. Un disparo mortal. El conductor del camión del cártel más cercano colapsó sobre el claxon. El vehículo giró bruscamente antes de estrellarse contra el convoy a su lado. La explosión fue inmediata. Una reacción en cadena desgarró los vehículos, enviando metal y llamas al aire. El calor bañó el rostro de Sora mientras agarraba a Morel por el cuello y lo arrastraba hacia adelante. ¡Muévete! La manada cayó en formación. Havik y Spectre flanqueaban su escape. Onyx corría adelante para explorar. Los perros de guerra estaban en su elemento. No temían al fuego, las balas ni a los hombres. Pero el cártel aún tenía números. El suelo tembló bajo el peso de refuerzos que se acercaban. Más motores rugían en la distancia, neumáticos deslizándose contra grava suelta. Los nocturnos no se rendían. Desde la cima de la cresta, otra ola de pistoleros del cártel emergió, abriendo fuego indiscriminadamente en el campo de batalla. Sora sintió el aire rozar su mejilla. Una bala pasó a pulgadas. Se agachó, tirando de Morel con ella detrás de una serie de rocas. Él gimió de dolor, pero no se resistió. Incluso él sabía que no saldrían vivos a menos que siguieran moviéndose. Los disparos rebotaban en las rocas, ensordeciendo en la noche. Una granada explotó en algún lugar detrás de ellos, enviando una lluvia de tierra y fragmentos de metal cayendo por el aire. La mente de Sora corría. Necesitaba otra distracción. Celeste, ladró. Espero que tu apoyo aéreo traiga algo serio. Hubo una pausa. Luego la voz de Celeste regresó, engreída a pesar de la tensión. Oh, te va a encantar esto. Por encima de ellos, el zumbido distante de las aspas de un helicóptero cortó la noche. Los refuerzos habían llegado. Un reflector repentino cobró vida, barriendo el campo de batalla, iluminando el caos abajo. Los ejecutores del cártel vacilaron por una fracción de segundo, justo lo suficiente. Sora disparó otra ronda, aprovechando su distracción momentánea. Dagger se lanzó de nuevo, su forma poderosa chocando contra uno de los hombres más cercanos a la cresta, enviándolo al suelo. Havik y Spectre siguieron su ejemplo, desgarrando sus filas como fantasmas de guerra. El cártel se dispersó, su atención dividida entre el helicóptero que llegaba y la muerte que acechaba en la oscuridad a su alrededor. Sora aprovechó la oportunidad. Levantó a Morel de un tirón, forzándolo hacia adelante. Tenemos que llegar al lecho del río ahora. Un brillo iluminó el cielo. El helicóptero de Celeste había abierto fuego. La ametralladora montada envió una lluvia de balas desgarrando los vehículos del cártel, triturándolos como papel. Las llamas estallaron del Becky mientras Sora y su manada corrían hacia adelante. Los perros de guerra corrieron adelante, su agilidad inigualable en el terreno irregular. Sora mantuvo a Morel cerca. Su peso la ralentizaba, pero se negaba a soltarlo. Él era la clave para encontrar a Guile Quintana. Una bala rozó su hombro. Siseó de dolor, pero siguió moviéndose. Casi llegamos, gritó Celeste por los auriculares. Necesitas avanzar otros 100 metros. Sora se impulsó hacia adelante, cada músculo de su cuerpo ardiendo. Más disparos estallaron detrás de ellos,
pero el fuego de cobertura del helicóptero les compró el tiempo que necesitaban. El lecho del río apareció a la vista. Un camino de escape estrecho serpenteando entre los acantilados rocosos. Entonces, justo cuando pensó que estaban a salvo, una figura final salió de las sombras. Un hombre vestido con equipo táctico negro, su rifle ya apuntado. Sora se detuvo en seco, instintivamente levantando su arma antes de que siquiera registrara el rostro bajo el casco. El hombre sonrió. ¿A dónde vas, Varela? El reconocimiento la golpeó como un tren de carga. Lo conocía. Morel dejó escapar una risa tensa a su lado. Te dije que llegaste demasiado tarde. El aire se sintió más pesado. La batalla no había terminado. Apenas había comenzado. La tensión entre ellos era densa. Las llamas del Becky ardiente proyectando sombras parpadeantes sobre el terreno rocoso. Sora Varela se quedó inmóvil, su rifle apuntado a la figura que bloqueaba su camino. No era solo otro ejecutor del cártel, era alguien de su pasado. Morel dejó escapar una risa seca y sin humor. Te dije que llegaste demasiado tarde. El agarre de Sora en su arma se apretó, su mente repasando posibilidades. «Nombra quién eres», exigió. Su voz calma pero su pulso martilleando en sus costillas. El hombre dio un paso adelante, las botas crujiendo contra la grava. La luz del fuego brilló en la insignia apenas visible en su chaleco táctico. «Félix Ramírez», dijo, su sonrisa ensanchándose. «Creo que sabes quién soy». La sangre de Sora se heló. Félix Ramírez, el ex especialista en operaciones negras convertido en fantasma, un mercenario a sueldo que había desaparecido hace años. Si estaba aquí, significaba que esta operación era mucho más grande de lo que había temido. Antes de que pudiera reaccionar, Félix se movió rápido. Ella apenas esquivó a tiempo cuando una hoja cortó el espacio donde había estado su garganta un segundo antes. Rodando hacia un lado, disparó, pero Félix ya se había ido, fundiéndose en las sombras del terreno desértico. «Dagger, caza», ordenó. Él salió disparado, una racha de músculo oscuro y precisión letal rastreando el camino de Félix. Sora sabía que no debía enfrentarlo de frente. Estaba entrenado en contramedidas, en guerra psicológica. Era un depredador, pero ella también lo era. El desierto explotó en movimiento. Morel retrocedió, olvidado por ahora, mientras Sora se zambulló detrás de la cobertura, recalculando su estrategia. Félix estaba rodeándola, probándola, observándola. Entonces su voz llegó a través de la oscuridad. «Nunca supiste cuándo rendirte, Varela. Eso será tu caída». Sora ralentizó su respiración. Su manada se movía silenciosamente por el campo de batalla. Su entrenamiento perfecto. Félix estaba solo, no tenía respaldo. Eso significaba que estaba confiado o suicida. El cielo retumbó cuando el helicóptero de Celeste se acercó más, su reflector barriendo el campo de batalla. Los refuerzos estaban aquí, pero Sora no tenía intención de dejar escapar a Félix. Esto ahora era personal. Félix atacó de nuevo, un borrón de movimiento a su derecha. Su cuchillo cortó el aire, atrapando la manga de su chaqueta, apenas rozando su carne. Ella giró, contraatacando con una rápida patada a sus costillas. Él gruñó, tambaleándose hacia atrás, pero se recuperó rápidamente. «Has mejorado», admitió Félix, girando el cuchillo en su agarre, pero no lo suficiente. Sora no respondió. En cambio, se enfocó, bloqueando todo menos sus movimientos. El mundo a su alrededor se desvaneció. El fuego crepitante, los disparos distantes, el caos del campo de batalla. Era solo ella y él. Félix se lanzó de nuevo. Esta vez, ella estaba lista. Dio un paso lateral,
Agarró su brazo a mitad del golpe y lo torció violentamente. Él dejó escapar un siseo agudo cuando el cuchillo cayó al suelo, pero en lugar de retroceder, giró, golpeando con su codo sus costillas. El dolor explotó a través de su torso, pero se negó a caer. Se tambaleó hacia atrás, levantando su rifle, pero Félix ya estaba en movimiento otra vez, corriendo detrás de una roca. Dagger, rastrea. El perro de guerra obedeció al instante, nariz al suelo, cola rígida. Tenía el olor de Félix ahora. Sora avanzó, escaneando la oscuridad. Félix podría ser hábil, pero no tenía una manada. Un destello de movimiento. Giró, apretando el gatillo. Un disparo resonó. Falló. Félix aprovechó la distracción para cerrar la distancia entre ellos. Antes de que pudiera reaccionar, él estaba allí, su puño estrellándose en su estómago. Jadeó, doblándose, pero giró antes de que él pudiera asestar otro golpe. Los dos se rodearon, respirando pesadamente. Entonces, de repente, Dagger gruñó. Félix se congeló. Sora sonrió. Parece que mi perro te tiene descifrado. Félix miró a su derecha. Dagger lo tenía acorralado, sus ojos dorados brillando en la luz del fuego, sus músculos tensados como un resorte. No ladró, no gruñó más, estaba esperando una orden. Sora limpió la sangre de su labio. «Ríndete». La mirada de Félix se movió entre ella y el perro. Por primera vez, su sonrisa vaciló. «No lo harías». Sora chasqueó los dedos. Dagger se abalanzó. Félix apenas esquivó a tiempo, rodando fuera del camino mientras las mandíbulas del perro se cerraban a pulgadas de su brazo. Se puso de pie, manos levantadas. «Está bien, está bien. Llámalo». Sora dudó, luego silbó. Dagger se detuvo a mitad del movimiento, los músculos aún tensos pero obedeciendo. Félix exhaló, enderezándose. «Tú ganas esta, Varela. Pero esto no ha terminado». La mandíbula de Sora se apretó. «Terminó en el momento en que mostraste tu cara». Un destello de luz desde el cielo. El helicóptero de Celeste había llegado. El downdraft de las aspas envió polvo girando a su alrededor. Los refuerzos estaban descendiendo, armas en mano. Félix dio un paso atrás. «Nos volveremos a encontrar». Levantó su rifle. «Estaré esperando». Pero antes de que pudiera disparar, Félix desapareció en el humo. La voz de Celeste cortó a través de la radio. «Estamos seguros. Morel está restringido. Necesitamos movernos». Sora bajó su rifle, la mandíbula apretada. Félix Ramírez había escapado, pero ella había ganado la noche. Por ahora. El polvo se asentó mientras Sora Varela observaba las sombras donde Félix Ramírez había desaparecido. El eco tenue de los disparos se desvanecía en la distancia, reemplazado por el zumbido rítmico del helicóptero de Celeste barra encima. Pero incluso cuando los refuerzos descendían, armas listas, la noche no se sentía como una victoria. Todavía no. La voz tensa de Morel atrajo su atención. «No sabes contra qué te enfrentas, Varela». Sora giró, su mandíbula apretándose mientras inspeccionaba la figura rota a sus pies. Vicente Elvio Morel podría haber sido un táctico calculador en los nocturnos, pero ahora era solo otro hombre vencido en la tierra. Su pierna estaba vendada, cortesía del kit de campo de Sora, pero la herida no era lo único que lo mantenía de rodillas. «¿Qué viene?», exigió Sora. Los labios de Morel se torcieron en una sonrisa sombría. «¿Crees que esta noche fue el fin? ¿Crees que has ganado? Apenas has rozado la superficie. Guile Quintana no pierde. Se adapta». La mención de Quintana envió una onda de inquietud a través de Sora. Conocía la reputación. Quintana no era solo un jefe del cártel, era un titiritero.
Cada paso que había dado esta noche podría haber sido un hilo en una red que aún no había visto. ¿Dónde está?, presionó, agachándose para encontrarse con la mirada de Morel. ¿Dónde está Quintana? La risa del hombre fue baja y amarga. Nunca lo encontrarás. Incluso si lo hicieras, nunca saldrías viva. Sora se puso de pie, su mirada nunca abandonando a Quintana. Vamos a movernos. El equipo entró en acción. Los agentes de la DEA formaron un perímetro cerrado mientras el helicóptero de transporte se acercaba. Los perros se mantuvieron vigilantes, sus posturas rígidas, sus miradas escaneando el horizonte. Sora señaló a Dagger, quien inmediatamente se movió a su lado. Su presencia era un recordatorio constante de su preparación para atacar. Los agentes levantaron a Quintana en el helicóptero, asegurándolo en su lugar. Los perros subieron, siguiendo a Sora sin dudar. Ella tomó asiento cerca de la puerta abierta, su rifle sobre el regazo, la mano descansando ligeramente en la espalda de Dagger. Celeste se deslizó en el asiento frente a ella, el ruido de los rotores obligándolas a gritar por los auriculares. ¿A dónde lo llevamos? Sora miró a Quintana, quien la miraba con esa calma que le ponía los nervios de punta. Algún lugar seguro. Tendremos tiempo para resolverlo una vez que estemos en el aire. Mientras el helicóptero despegaba, el cañón se hacía más pequeño debajo de ellos, los restos del complejo desvaneciéndose en la distancia. Pero Sora sabía que esto no era el fin. Quintana lo había dejado claro. Era parte de algo más grande, algo que no se desmoronaría solo porque lo habían sacado del juego. Ella lo observó cuidadosamente mientras el helicóptero aceleraba por el cielo. Sus manos atadas, su cara ensangrentada y esa leve sonrisa que se negaba a abandonar sus labios. ¿Qué sabía él? ¿Y cuánto tiempo tenían antes de que lo descubrieran de la manera difícil? El polvo se asentó mientras el helicóptero llevaba a Sora Varela, su manada de perros de guerra y al líder del cártel Guile Quintana lejos del campo de batalla desolado. Debajo de ellos, el cañón desaparecía en el horizonte, los últimos rastros de humo y sangre desvaneciéndose en la memoria. Pero el peso de lo que había sucedido, y lo que aún estaba por venir, colgaba pesado en el aire. Sora miró a Quintana. Su rostro estaba ensangrentado, sus muñecas atadas, pero aún llevaba esa leve e infuriante sonrisa. Sus ojos brillaban con una calma que desmentía la situación. Incluso ahora, capturado y superado en número, parecía un hombre que aún tenía un movimiento por hacer. Sus pensamientos corrían. La misión no había terminado. Tenían a Quintana, sí, pero su imperio permanecía. Su red, su influencia, las otras piezas de su cártel aún operando en las sombras. Quintana había insinuado tanto, sus comentarios crípticos durante la misión pintando un cuadro de algo más grande, algo más peligroso. Capturarlo había sido solo el comienzo. Los perros se acomodaron a su alrededor, su presencia anclándola. Dagger yacía a su lado, sus ojos ámbar observando a Quintana con una vigilancia que reflejaba la suya. Spectre, Havik, Onyx y Ruin se sentaron silenciosamente, sus cuerpos relajados pero listos. Eran un recordatorio constante del esfuerzo que había tomado llegar a este punto. Sus instintos y entrenamiento habían cambiado el rumbo de la batalla más de una vez. Eran más que armas, eran compañeros, extensiones de su propia voluntad. El viento de los rotores del helicóptero azotaba el interior, trayendo consigo el leve olor del cañón debajo. Celeste se inclinó más cerca, su voz elevada para ser escuchada sobre el ruido. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Sora exhaló, su mirada fija en Quintana. Lo llevamos a un lugar seguro. Luego comenzamos a desmantelar su red. Celeste asintió. ¿Crees que tenemos suficiente por ahora? Sora respondió.
Por ahora, pero no será suficiente para siempre. Necesitaremos seguir moviéndonos, mantener la presión sobre la gente bajo su mando. Tenemos que cortarlo de sus recursos antes de que alguien tome su lugar. La sonrisa de Quintana se ensanchó, como si pudiera escuchar cada palabra a pesar del ruido. Inclinó ligeramente la cabeza, encontrándose con los ojos de Sora. «Eres buena, Varela. Te doy eso», dijo. Su voz baja y medida. «Pero estás persiguiendo sombras. Mi gente no parará solo porque me hayas atrapado». Sora no respondió. Simplemente lo observó. Su expresión ilegible. Sus palabras solo reforzaban lo que ya sabía. Esto era el comienzo de algo más grande. Mientras el helicóptero giraba ligeramente, dirigiéndose hacia su punto de extracción, el terreno accidentado se extendía debajo, dando paso a un suelo más plano mientras se acercaban a la instalación segura. Cada kilómetro que pasaba se sentía como una victoria, pero no una final. Sora sabía mejor que nadie que no debía declarar la pelea terminada. El cártel de Quintana era una hidra. Corta una cabeza y otra surgirá. La única solución era desmantelarlo pieza por pieza, asegurándose de que nadie pudiera llenar el vacío de poder que él dejaba atrás. Cuando la instalación apareció a la vista, la mente de Sora cambió a los próximos pasos: la interrogación, el análisis de los documentos que habían confiscado, la red que necesitaban desmantelar, la gente a la que aún debían llegar. Era un camino largo por delante, pero ella lo recorrería. Quintana permaneció en silencio por el resto del vuelo, su sonrisa desvaneciéndose lentamente en una expresión neutral. Parecía resignado, pero Sora podía sentir que su mente seguía trabajando. No estaba derrotado, todavía no. Pero estaba contenido. Y ese era el primer paso. Cuando el helicóptero aterrizó, el equipo se movió rápidamente. Los agentes de la DEA aseguraron a Quintana, llevándolo dentro de la instalación. Sora lo siguió, su manada a su lado, sus pasos perfectamente sincronizados. Entraron al ala de interrogatorio segura, un lugar diseñado para mantener a hombres como Quintana fuera de hacer más daño. Aquí sería interrogado, sus operaciones diseccionadas, sus recursos cortados uno por uno. La sala a la que lo llevaron era austera y estéril, las paredes desnudas y la iluminación dura. Quintana fue sentado en una mesa de metal, sus manos aún atadas. Sora se paró al otro lado, brazos cruzados, su expresión tranquila pero firme. Celeste tomó posición cerca de la puerta, lista para asistir si era necesario. «Empecemos simple», dijo Sora, su voz firme. «Tú hablas, y tal vez hagamos las cosas más fáciles para ti. Te quedas callado, y seguimos escarbando hasta que hayamos derribado cada pieza de tu imperio. Tú decides». La expresión de Quintana era ilegible. «Estás cometiendo un error, Varela. No sabes contra qué te enfrentas». «Entonces ilumíname», respondió ella. Él se rió suavemente. «¿De verdad crees que has ganado? Derribarme no cambia nada. Mi gente no parará. Pasarás el resto de tu vida peleando esta guerra y nunca verás el final». Sora inclinó la cabeza ligeramente. «Ahí es donde te equivocas. No eres el primero, Quintana, y no serás el último. Pero cada pieza que sacamos del tablero hace más difícil que el siguiente suba. Tú eres parte de la solución, te guste o no». Los ojos de Quintana se entrecerraron. «¿Crees que sacarme arreglará las cosas? Estás soñando». «Tal vez», dijo Sora. «Pero es un comienzo». La sala quedó en silencio. Afuera, el sol subía más alto, proyectando su luz en un paisaje que había sido marcado por la violencia pero que ahora estaba un paso más cerca de la curación. La pelea no había terminado, pero Sora sabía que cada victoria, por pequeña que fuera, importaba. Este era el camino que había elegido,
y lo recorrería hasta el final. En el aftermath de cada misión, Sora tenía un ritual. Se sentaba con su manada, se quitaba el equipo y simplemente respiraba. Los perros de guerra tenían sus propias formas de descomprimirse. Dagger yacía a sus pies, su respiración constante una presencia tranquilizadora. Spectre y Havik daban vueltas silenciosamente por la habitación antes de asentarse. Onyx descansaba su cabeza en su regazo, y Ruin se estiraba cerca, sus orejas moviéndose ante cada pequeño sonido. Era en estos momentos que Sora encontraba claridad. Reflexionaba sobre las elecciones que había hecho, las personas por las que había luchado y las vidas que había salvado. Cada victoria venía con un costo, pero valía la pena. La captura de Quintana fue solo un paso en una batalla más grande, pero fue un paso adelante. Era prueba de que nadie era intocable, de que incluso los cárteles más poderosos podían ser derribados con persistencia, precisión y el vínculo inquebrantable entre una entrenadora y sus perros de guerra. A medida que esta historia llega a su fin, es importante recordar las lecciones que ofrece. La lucha contra el crimen, la corrupción y la violencia nunca es fácil. Requiere dedicación, coraje y disposición a enfrentar la oscuridad de frente. Pero incluso en los momentos más oscuros, hay luz, hay esperanza, y hay personas como Sora y su equipo que nunca dejarán de luchar por lo que es correcto. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia resonó contigo, si te inspiró, considera compartirla con otros. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte a eArtales para más historias convincentes. Juntos podemos arrojar luz sobre los desafíos que enfrentan cada día hombres valientes, mujeres y sus fieles compañeros. Y como siempre, no olvides darle like, suscribirte y estar atento a más historias de resiliencia, justicia y el espíritu indomable de aquellos que se enfrentan a las adversidades. Sigue mirando, más historias emocionantes te esperan en la pantalla final. No te las pierdas.